El componente tradicional es un romanticismo, pero no es un atributo sobre el cual tú puedas basar tu estrategia de crecimiento y de relación con los clientes. La gente joven les da igual que una marca tenga 70 años o funcione hace 15 días. A la hora de poner una tienda, hay que poner una tienda con todas las consecuencias. No se puede poner de cualquier manera, con un rótulo y 4 estanterías y venga, vamos a ver. Y a ver qué pasa, ¿no? Pasando de una tienda a una empresa y de un rótulo que teníamos en aquel momento a una marca, ¿no? Y eso es un cambio radical desde el punto de vista de la gestión, porque pasas de comprar, vender, cobrar y pagar, a diseñar, comprar, pagar, empezar a vender y cobrar. Tampoco teníamos muchas posibilidades de decidir. La familia pivotaba alrededor de la empresa y no se podía entender que la siguiente generación hiciera algo diferente que no fuera el propio relevo generacional. Y todos entendíamos que tenía que ser así. El liderazgo en una empresa lo tienes porque tú eres el propietario de la empresa y el director, pero ese no es el liderazgo real. El liderazgo real es el que te reconoce la gente, ¿no? Es el que ven que tú realmente puedes tener porque creen en ti, creen en el proyecto, ¿no? Gavi Jané, eres CEO y segunda generación de La Mallorquina, una empresa familiar con más de 75 años de historia en el sector textil del hogar y un referente del comercio barcelonés. Muchas gracias por estar hoy aquí. Además, eres presidente de Barcelona Oberta, desde donde defiendes con firmeza el papel del comercio urbano barcelonés y el turismo como motores económicos. Me gustaría conocer mucho más sobre tu visión, tu liderazgo, los desafíos que tienes y que tenéis en La Mallorquina. Y Gavi, para las personas que han decidido ver hoy este vídeo, ¿nos podrías explicar a nivel profesional, personal, quién es Gavi? Bueno, primero de todo, muchas gracias por poder compartir esta mesa contigo y felicidades por esta iniciativa, ¿no? Sobre todo por dar cabida a los empresarios para que se puedan mostrar más como son y sobre todo que se pueda valorar la función social que los empresarios hacemos y que muchas veces por discreción, por maneras de ser, pues no se llevan a cabo, ¿no? Gracias. Me preguntabas sobre tú, o sea, sobre ti, a nivel personal, profesional y quien esté escuchando este vídeo, ¿no? Y a lo mejor, pues oye, o te pueda conocer o no te pueda conocer, pero a nivel personal y profesional, ¿quién eres, de dónde vienes? Bueno, yo soy economista, hice la carrera en la Autónoma, me licencié en el año 85, estuve trabajando en varias empresas y las circunstancias llevaron a que mi padre tuviera una enfermedad que nos obligó a centrar el foco sobre el relevo generacional y entonces decidí dejar de lado una cierta proyección profesional en empresas de fuera, que iba muy bien y que daba mucha experiencia, y centrarnos en este relevo generacional, no solo yo, sino lo hice junto a mis hermanos Margarita y Joan Pau, y eso se produjo en el año 92, que fue el año en el que falleció mi padre. De acuerdo. Y bueno, y a partir de entonces pues he estado junto con mis hermanos liderando la empresa, haciéndola crecer y sobre todo pasando de una tienda a una empresa y de un rótulo que teníamos en aquel momento a una marca, ¿no? Y ese es un proceso que seguramente tenemos ocasión de hablar a lo largo de la entrevista. Por supuesto. Y Gavi, ¿cuál es el primer recuerdo que puedas tener de La Mallorquina? A lo mejor cuando eras pequeño, en casa, escuchando, viendo a tu padre o... Bueno, a ver, el primer recuerdo prácticamente es en la cuna, porque nosotros vivíamos mucho la empresa, ¿no? Mi padre estaba muy obsesionado por la empresa y por el negocio y hacía pivotar la familia alrededor de la empresa, ¿no? Entonces, los primeros recuerdos pues forman parte de trabajar allí, de ir por vacaciones, de ir en verano, de ayudar en el almacén.
de ayudar en la tienda y de participar en el día a día del negocio. Es lo típico que pasaba a muchas empresas familiares de la época, donde había un componente de sacrificio importante, no solo por parte del líder, sino de toda la familia en el desarrollo del negocio, ¿no? Y las alegrías venían cuando se vendía mucho y las cosas iban bien, y las tristezas cuando pasaba lo contrario, ¿no? Se notaba, eso forma parte de ese ADN y de esa cultura, claro, de los años 60 y de los años 70, donde bueno, vivíamos otra situación desde el punto de vista empresarial, había más escasez de todo y, en definitiva, bueno, cualquier motivo por el cual las cosas podían ir bien, pues acababa reforzando mucho esa necesidad de tirar para adelante, ¿no? Claro, me imagino que en aquel momento, pues, si se vivían momentos buenos, se palpaba mucho en casa, ¿verdad? Igual de la misma manera cuando a lo mejor, pues, las cosas venían más complicadas. Correcto, sí, entiendo. Y claro, ahora lo has comentado un poco, ¿no? El relevo generacional que tuvisteis que coger a consecuencia pues, de una desgracia, ¿no? Pero antes de lo que ocurrió, ¿vuestro padre ya os decía la intención de este relevo generacional? ¿O qué fue realmente lo que os transmitía vuestro padre antes de que ocurriera, pues, esta desgracia? Bueno, formamos parte de esa generación de que tampoco teníamos muchas posibilidades de decidir. Es decir, la familia pivotaba alrededor de la empresa y no se podía entender que la siguiente generación hiciera algo diferente que no fuera el propio relevo generacional. O sea, no formaba parte de la ecuación y todos entendíamos que tenía que ser así. Yo estudié económicas, quizá me hubiera gustado hacer arquitectura, pero económicas también me gustaba mucho. Vale. Y en aquel momento pues hice una carrera que también ayudó mucho desde el punto de vista, claro, práctico y sobre todo técnico al desarrollo de la propia empresa, ¿no? Pero ya te digo, no formaba parte del debate, no había otra opción. Ni se nos preguntaba sobre qué te gustará hacer y cómo, es decir, cualquier complementariedad a tu capacidad para educarte alrededor de la empresa, pues no formaba parte. No formaba parte, no había otra opción, ¿no? que no fuera esta, que bueno, a día de hoy sí que evidentemente pues seguramente que hay opciones, ¿no? Cuando tienes hijos, ¿no? Yo lo sé, por ejemplo, ¿no? Por mi hija, yo intento no inculcarle demasiado pues esto, ¿no? Que pase hacia ella, pero es que casi sin quererlo, como es un poquito lo que decías tú antes, ¿no? Lo viven desde la cuna, ¿no? Y esa pasión, ese trabajo, esa ilusión que seguramente que los padres tienen por un negocio, de alguna manera pues se pueda acabar transmitiendo, ¿no? Correcto. Y a nivel familiar, ¿qué aprendizajes tienes a día de hoy que digas, ostras, gracias a estos aprendizajes por parte de mi padre o en familia, conservas todavía a día de hoy? ¿O qué aprendizajes has tenido que desaprender porque tu manera de liderar o de ver el negocio has tenido que dejar en banda? Bueno, ha habido aprendizajes muy relacionados con la educación que nos dio nuestra madre. Vale. Mi madre fue una persona absolutamente clave en transmitir los valores de la familia y de la empresa, pero sobre todo de la familia, y especialmente cultivar un clima de mucho respeto entre los hermanos y de mucha cohesión. Los tres hemos tenido claro que teníamos un objetivo común, que teníamos una empresa común y que la queríamos desarrollar y que queríamos luchar por ella. Y en eso hemos participado en un liderazgo muy compartido. Ellos han entendido que yo podía desarrollar más una parte estratégica, una parte más de planificación de la empresa, y yo he entendido que ellos son claves en la base operativa, en el día a día, vale, en el funcionamiento, en el subir y bajar la persiana, en el tener buenos productos, en la relación con el cliente, y creo que hemos formado un muy buen equipo en ese sentido, ¿no? Pero me he dado cuenta, y a veces me lo preguntan mucha gente, dice,
oye, ¿cómo te puedes entender? ¿Cuántos años, ¿no? Con las empresas, los hermanos a veces. Pues bueno, la pregunta que me hacías es esa, ¿no? Porque nuestra madre nos inculcó mucho estos valores y los hemos sabido mantener durante todo este tiempo. Y ahora el esfuerzo nuestro está en también transmitirlos a la siguiente generación, vale. En la que ya no somos todos hermanos, no son todos hermanos, sino que son primos, pero esa necesidad de participar de un proyecto común y de tener mucha cohesión y sobre todo mucha generosidad entre nosotros es clave en el desarrollo de las empresas familiares. ¿Y qué puntos claves crees que son necesarios a la hora de transmitir, por ejemplo, pues o a tus hijos o en base a lo que has podido aprender, O sea, yo entiendo que el respeto, ¿no? A lo mejor cuando alguien opina algo, pues el tener la suficiente cintura, ¿no? Como para escuchar, para no tomar una decisión rápida o decir un no rápido, sino, oye, lo que me estás diciendo me lo llevo, lo reflexiono y después lo comentamos, ¿no? Creo que son cosas bastante, pues, básicas, ¿no? Que de la relación de una persona con otra. Pero ¿dirías que hay algún punto clave a la hora de ayudar a vuestros hijos? Bueno, sobre todo cultivar mucho la cultura de la familia empresaria, ¿no? Vale. Que entre todos tengan la capacidad de trabajar, como decía, para este proyecto común. Una cosa es la empresa familiar, en la que pueden haber personas o generaciones más o menos interesadas y que puedan participar de la gestión y del día a día, pero lo importante es que haya una familia empresaria muy cohesionada y que tengan mucho interés en participar de este proyecto común. Vale, sí. Entiendo que es un trabajo que se va cultivando durante años y años. Sí. ¿Cómo ha cambiado el negocio desde que tú entraste, cogiste este cargo hasta el día de hoy? Entiendo que has comentado en 1992, ¿verdad? Fue cuando se hizo el cambio generacional. Entiendo que hubieron unos años un poco de posicionar, ¿no? Los tres hermanos, digo yo, el perfil, el rol de cada uno de ellos. Lo que visteis en aquel momento, pues hace muchos años, estamos hablando de hace muchos años, entiendo que no tiene nada que ver con lo de hoy, ¿verdad? Correcto. Es decir, a ver, todas las empresas cada vez cambian de manera más rápida en menos tiempo. El otro día estaba visitando una empresa muy importante textil catalana y su CEO decía, bueno, es que nuestro posicionamiento, nuestro plan estratégico hace que de aquí 5 años la empresa no tenga nada que ver con lo que es ahora, ¿no? Y es una empresa realmente muy potente y con una presencia internacional muy grande. Pues bueno, eso mismo pasa en todas las empresas, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la Mallorquina nació en el año 47, estuvimos hasta el año 61 en las Galerías Maldá, en el año 61 fuimos a la Plaza Universidad y allí estamos con la sede principal de la empresa hasta el día de hoy y hemos desarrollado y hemos abierto muchas más tiendas. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, hemos cambiado de ser una tienda, que éramos en la generación anterior, a ser una empresa, es decir, a tener una estructura mucho más desarrollada desde el punto de vista de gestión. Y hemos pasado también de ser un rótulo de establecimiento a ser una marca, ¿no? Y aquí ha habido diferentes hitos. Sí que tuvimos este cambio generacional, digamos, un poco precipitado y eso nos obligó a reordenarnos mucho desde el punto de vista empresarial y familiar. Pero bueno, enseguida empezamos a poner tiendas, abrimos una tienda muy bonita en el año 97 en el Paseo de Gracia y hemos ido ampliando nuestra red de tiendas. Y un hito importante fue en el año 2004 cuando decidimos lanzar nuestra primera colección de textil hogar. De acuerdo. Hasta entonces nosotros éramos una multimarca que vendía diferentes productos de proveedores que nos suministraban. Y con la deslocalización de la industria y con la, de alguna manera, evolución que hacían las propias empresas en cuanto a desarrollo de colecciones y demás, nos dimos cuenta que el contacto con el cliente lo teníamos mucho más
cerca a nosotros que los propios proveedores y que teníamos capacidad como para saber qué querría el proveedor para las temporadas siguientes y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestras líneas de productos. Nosotros tenemos 5 líneas de producto, una de cama, otra de baño, otra de mesa y cocina, otra de decoración, cortinas y todo esto, y otra de homeware, de prendas de vestir y demás. Y eso pues lo estamos desarrollando con 3 colecciones en la primavera-verano y 3 colecciones en otoño-invierno. Y eso es un cambio radical desde el punto de vista de la gestión, porque pasas de comprar, vender, cobrar y pagar a diseñar, comprar, pagar, empezar a vender y cobrar, ¿no? Entonces eso también cambia mucho la logística, la estructura financiera. Bueno, nosotros al final hacemos lo mismo que hace cualquier gran empresa de moda, ¿no? Siempre estamos trabajando 1 año y medio vista de aquello que estamos vendiendo, ¿no? Y siempre estás pensando en las colecciones. Estamos trabajando para un año vista, el quizás, invierno, ¿no? No el que viene, sino el siguiente, ¿no? Madre mía. Y bueno, y eso te obliga pues a estar pendiente de las tendencias, a conocer los nuevos materiales que pueden haber y sobre todo a no olvidar la curva de experiencia que te da los propios hábitos de compra de tu cliente. Tampoco te puedes desviar excesivamente de aquello que el cliente te pide y te reclama, ¿no? Claro. Pero eso sí que nos da cierta singularidad, nos da una capacidad de poder encontrar nuestra fórmula, nuestro branding y nuestro nicho para presentar una colección específica que dependa de esto, de nuestra capacidad creativa y de nuestra capacidad de entender lo que pueda querer el cliente en la temporada que sea. ¿Consideras que es una de vuestras propuestas de valor a día de hoy? Absolutamente. O sea, si nosotros dependiéramos de la multimarca, posiblemente ya no existiríamos, porque, entre otras cosas porque las propias multimarcas han dejado de existir. Sí. Es decir, hay muchas, del 2004 ahora, hay muchísimas firmas de textil hogar que han desaparecido o que ya tienen una presencia absolutamente marginal en el mercado. Y aquí tuvimos esa visión de saberlo ver, desde ¿no? luego. De entender que teníamos que hacer un salto que fue muy complejo, ¿no? Desde el departamento de diseño, bueno, todo lo que he contado. Pero que eso fue realmente clave y estratégico para el futuro de la empresa y la verdad es que lo hemos abordado con mucho éxito, con una buena rentabilidad, porque al final también ese valor añadido del producto lo pones tú, no te lo pone el proveedor, ¿no? Con lo cual concentras en unas solas manos buena parte de la cadena de valor. Eso te permite dar mejores precios al cliente y a la vez rentabilizar más toda la operación, ¿no? Claro. Tienes más el control seguramente de lo que pueda necesitar de toda la cadena de valor, ¿no? Empezando desde la necesidad que seguramente, ¿no? Que incluso hacéis, todo empieza por un estudio de la necesidad a 1 año vista o 1 año y medio vista de lo que podéis percibir. Hacer el cuadro de estilo, pensar cuáles son las tendencias que va a haber y sobre eso empezar a desarrollar productos, pedir muestras, probarlas, trabajar con nuevos tejidos, hacer los prototipos, si te gustan, pues llevarlos ya a fabricar con 6 meses o más de vista, que te traigan el producto aquí y empezarlo a vender en la temporada que corresponde. No. Es todo un proceso y un cambio muy grande. Mucho. Que en ese momento, cuando tuvisteis esta visión, ¿la tuvisteis los 3 o los 3 hermanos decidisteis y los 3 visteis claramente que teníis que tomar este cambio? Sí, todo es como muy colegiado. Muy bien. Sí, al final, sí, tampoco es una... es una cosa de ver cómo mejorar tu capacidad competitiva y cómo desarrollarte en nuevos mercados, ¿no? Bien. Pero sí, sin lugar a duda. Sí. Habéis ido siempre en la misma dirección. Qué Eso importante ayuda es esto. Que haya un buen marketing, que haya un buen branding, que todo respire mucho el concepto de marca. Y eso ayuda mucho, porque al final la multimarca te crea una cierta disonancia dentro de la tienda, porque tienes que tener productos que cada uno tiene su propio concepto, pero entre ellos les cuesta a veces conseguir una determinada armonía, ¿no? Entonces, en el momento en que tú
trabajas muy bien la combinabilidad de todos los elementos, al final hay productos que se fabrican en sitios muy diferentes, pero que cuando tú los ves todos son hermanos, ¿no? Porque tienen la misma gama cromática, forman parte de la misma colección y, bueno, y solo sabemos nosotros el trabajo que hay detrás de eso, pero bueno, es muy importante trabajar todos estos conceptos muy bien. Y sobre todo que la puesta en escena, el merchandising en la tienda respire un concepto muy, muy claro, muy nítido, muy amable y de muy buen gusto, que es en definitiva lo que hace que la gente que les gusta la casa esté interesada por nuestra marca, ¿no? Ya entiendo, no solo es el producto en sí, sino todo el concepto de cuando se entra en una tienda de la mallorquina, ¿verdad? Que todo respire esta sintonía de vuestra esencia de marca. ¿Cómo ha influido tu rol como presidente de Barcelona Oberta en tu estrategia, en vuestra estrategia en la mallorquina? ¿Ha habido algo que te haya ayudado dentro de este rol, pues, a darte cuenta de según qué tipo de cosas? Bueno, a ver, el mundo asociativo en general es una base de aprendizaje importante, ¿no? Y aprender es algo que nunca puedes dejar de hacerlo, ¿no? Yo antes de Barcelona Oberta, en el 2002, fui el primer presidente de Comertia, que es la asociación catalana de la empresa familiar del retail, donde agrupan unas 50 o 60 cadenas importantes de catalanas de retail y la verdad es que eso es una escuela importantísima de aprendizaje y de capacidad de intercambio y de conocimiento de grandes empresarios y eso realmente hay gente que dice no sé cómo puedes perder el tiempo ahí, ¿no? Pues oye, no, yo no lo pierdo, sino al contrario. Todo eso me sirve para fortalecerme como empresario y tener un conocimiento que a veces ni en las escuelas de negocio puedes recibir, ¿no? Para mí esto es un activo absolutamente importante. Y con Barcelona Oberta pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Es decir, sí que son organizaciones que exigen mucho de ti y tienes que dar mucho, pero también recibes mucho si tienes capacidad para poder hacer permeable todo esto. Y sobre todo no esperar nunca el retorno inmediato, sino el retorno viene a base de la acumulación de las experiencias, de los contactos, de la capacidad que tienes para escuchar, de ver cómo hacen bien las cosas las personas. Y todo eso, tarde o temprano, te revierte, sin lugar a duda. Para mí es muy positivo y la verdad es que es muy bonito y muy agradecido poder trabajar para la ciudad, poder trabajar para tu sector y a la vez que veas que eso también te compensa a ti desde el punto de vista profesional y personal, ¿no? Y la verdad es que yo no tengo más que tener buenas palabras para esto, faltaría más. Te entiendo perfectamente. Después hablaremos de la soledad del CEO, ¿no? Y de nuestros momentos. Sin lugar a dudas, ¿eh? O sea, yo creo que todo lo que puedan ser, pues, asociaciones o el poder compartir con otras personas que seguramente que se encuentran en situaciones similares o ya han vivido situaciones y pues, se aprende muchísimo, ¿no? Yo siempre lo digo, que yo he aprendido gracias a la cantidad de momentos que he tenido de empresarios o CEOs o directores generales que me he podido sentar con ellos a tomar un café y me han podido explicar. Importantísimo. Y es importantísimo, ¿no? Poderlos escuchar y aunque no estés de acuerdo con algo que te están diciendo en ese momento, pero merece la pena quedártelo dentro y muchas veces me he dado cuenta que al cabo de los años digo, ostras, lo que me dijo esta persona, qué razón o qué sentido tenía, ¿no? En aquel momento. Es muy positivo poder siempre compartir. Y claro, en un sector tan competitivo, ¿no? Como puede ser el sector textil del hogar y vemos estas grandes marcas, ¿no? que han aparecido en estos últimos años. Me has dicho ya alguna cosa, pero ¿qué hacéis a día de hoy, ¿no? La mallorquina, ¿qué es lo que hace pensando en esta visión de los próximos años, ¿no? Para poder, pues, oye, o reafirmar la marca o intentar siempre estar consolidado. A ver, el tema sector competitivo lo ha sido siempre. Es decir, yo no recuerdo épocas de monopolio, prácticamente liderazgo absoluto en el mercado, ¿no? O sea, antiguamente, pues teníamos, bueno, seguimos teniendo el Corte Inglés, pero teníamos galerías,
Almacenes Capitol, el Águila, el Siglo, el Barato, la Casa de las Mantas, que era competencia nuestra, directamente posicionados. O sea, había muchísimas empresas competidoras y ahora las hay, pero son de otra manera. Quizás están más concentradas, quizá hay más cadenas que antes. Antes había más grandes almacenes, pero había tiendas muy, muy potentes. Y ahora no son tiendas tan potentes, pero sí que son cadenas, ¿no? Y luego también hay mucho comercio pequeño, cadenas pequeñas locales especializadas que también lo hacen muy bien, ¿eh? Con lo cual esa jungla siempre ha existido, ¿no? Entonces tú tienes que tener claro lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, trabajar muy bien el branding, sobre todo tener mucha visión de liderazgo. Es decir, el consumidor no entiende si tú eres más grande o más pequeño, tal, lo ve todo igual. Entonces tú tienes que entender que tu consumidor te va a analizar exactamente en la misma línea en la que analiza a tus competidores. Entonces hay que trabajarlo todo con una posición de mucho liderazgo, con un branding muy potente, con un buen merchant, sobre todo, por ejemplo, toda la presencia digital tiene que ser muy potente, con una experiencia importante de navegación, de presencia de la marca. Y eso hay que hacerlo. Si no lo puedes hacer, no lo hagas, pero si lo haces, lo tienes que hacer así. No se pueden hacer las cosas a medias ni de cualquier manera. Es decir, a la hora de poner una tienda, hay que poner una tienda con todas las consecuencias. No se puede poner de cualquier manera, con un rótulo y 4 estanterías y venga, vamos a ver. Y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver qué pasa. Nosotros tenemos esta manera de entender el negocio. Las tiendas las tenemos situadas en lugares muy estratégicos, en zonas muy prime. Y si no es así, preferimos no estar, pese a que también hay mercado para la tienda más de barrio y demás, pero nuestra manera de funcionar forma parte de esa visión muy de liderazgo y sobre todo de mucha excelencia a la hora de llevar a cabo todos los procesos. Ya, entiendo. Has comentado una palabra bastante clave, entiendo, a día de hoy para todos los sectores, que es el digital. ¿De qué manera os habéis adaptado la Mallorquina a la parte digital y cómo vivís esta parte, ¿no? Con todos los avances que están habiendo y demás? Bueno, a ver, como todos, ¿no? Primero haciéndolo, como te decía, con potencia, pero a ver, esto del digital, quien más, quien menos, ha vivido sus lágrimas. Sí, decir, o sea, nos metemos en un sector que lo desconocemos. Las empresas de retail, yo no soy experto en digital, ni soy experto en posicionamientos SEO, ni SEM, ni sé si hay que invertir más o hay que invertir menos en determinadas redes. O sea, es un mercado absolutamente desconocido, donde buena parte del know-how no está en company, sino que lo tienes que, cuando somos empresas de ese tamaño, lo tienes que externalizar. Y ahí vives pues pasiones diferentes, porque bueno, a lo largo del recorrido del online te encuentras con situaciones complicadas desde el punto de vista de la gestión, ¿no? Entonces, sí que todos lo hemos hecho con muchas ganas y con mucha pasión, pero perdiendo mucho dinero al inicio. Y al final lo que acabamos consiguiendo, al menos en nuestro caso, es una estabilidad entre la actividad. Nosotros tenemos una presencia importante online, aproximadamente el 15% de nuestras ventas, que no está nada mal, pero sí que conseguimos que sea sostenible, no perder dinero. No perder dinero. Sí que la pandemia y el pospandemia nos desdibujó mucho la realidad, porque ahí las ventas se dispararon de una manera tremenda. Y nos pensamos que eso venía para quedarse, pero luego la realidad es que todo ha vuelto más o menos a su cauce. Y que el online no suple la experiencia de compra. La experiencia de compra aún está en la tienda física, y el online lo que hace es cubrir la necesidad del aprovisionamiento. Es decir, cuando tú necesitas cosas, las compras online, pero tú cuando quieres interactuar con la marca y conocer exactamente los productos o las novedades que hay, normalmente eso se hace mucho más de manera física que no de manera digital.
Seguro, seguro. Y entonces ahí nosotros, por ejemplo, tenemos mucho aprovisionamiento de cosas básicas, toallas, cosas lisas, pero la experiencia de ver una nueva colección, de ver una nueva colcha, de ver esto acaba teniendo mucha más interacción en la tienda física. Seguro. Entiendo la atención al cliente de la persona que está pues delante de alguien que entra en alguno es clave, ¿verdad? Sí. Y entiendo que la trabajáis muy bien y estas personas evidentemente pues están muy preparadas, ¿no? Conocen muy bien la marca para poder transmitir todo. Entiendo que esto es muy clave. Has mencionado la parte del COVID. Sí que es verdad que en el sector retail nosotros lo vivimos también, ¿no? Vamos, la curva fue alucinante, ¿no? Hubo una madurez digital muy grande en todo lo que fue la población a nivel mundial. Lo veíamos, ¿no? O sea, personas que nunca habían hecho una transacción a través de un banco digital, pues en aquel momento lo hacían, ¿no? Y esto lo llevó pues a decir, oye, pues igual también puedo comprar, ¿no? En digital, porque no había otra manera. Y totalmente de acuerdo con lo que has comentado ahora mismo. O sea, hubo un crecimiento muy alto que se vio, pues... la gente necesitamos el contacto, ¿no? Necesitamos bajar a la tienda al lado de casa, ¿no? Por ejemplo, y poder hacer directamente preguntas a un ser humano y que nos puedan responder para seguramente que nos acaben. O muchas veces la validación. Yo sé que quiero este producto, pero necesito, ¿no? Tener a alguien delante que me lo diga, ¿no? Hay muchas personas también Y sobre todo la experiencia de la compra y de la marca. Si tú necesitas tornillos o botellas de agua o cosas que ya las conoces, pues las puedes comprar online. Pero si necesitas comprarte una blusa nueva, o una camisa o una colcha o algo que quieres interactuar con las marcas, la experiencia de compra solo te da la tienda física. Sí, seguro que sí. A día de hoy seguramente que el balance, ¿no? Entre el digital ayuda que la gente también vaya a la tienda física, pero seguro que también tiene que ver con esto. Bien, ¿y cuál nos podrías explicar qué ha sido tu estilo de liderazgo hacia el equipo, ¿no? Porque ahora comentábamos que es muy importante que el equipo pues, pueda transmitir estos valores o estas maneras de hacer de la empresa hacia vuestros clientes. ¿Qué es lo que dirías que en cuanto a tu estilo de liderazgo ayuda mucho a establecer esto? Bueno, a ver, sobre todo ser muy participativo. Es decir, tampoco te voy a dar una fórmula ni nada que sea de manual, ¿no? Es decir, yo soy como soy un tío nervioso, muy impulsivo y que me gusta que las cosas pasen y que, bueno, en definitiva, me gusta interactuar mucho con el equipo. Pero sí que tengo la claridad de que tengo que ser muy generalista y que los especialistas son ellos. Y yo tengo que confiar en que ellos sepan hacer las cosas y que tengan toda la capacidad para cada uno en su área dar de sí lo mejor, porque yo no quiero tener más autoridad que la tenga la persona que lleva marketing o la persona que lleva online o la persona que lleva finanzas o lo que sea, ¿no? Sino que cada uno en el equipo tiene que tener toda la capacidad de entender que son ellos quien tienen la fuerza para desarrollar su propia área, ¿no? Me gusta mucho trabajar en espacios abiertos como este tuyo. Yo tengo la mesa junto con el resto del equipo, con lo cual el comité de dirección es prácticamente permanente. Cuando yo estoy, interactuamos siempre, porque estoy muy a menudo, no es que vaya 2 veces por semana a la empresa. Pero que eso me permite romper con las reglas muy establecidas de crear un comité de dirección, de sentarnos, de hacerlo rígido, ¿no? Sino de estar interactuando constantemente, tomando decisiones y sobre todo pues, siendo muy participativo, ¿no? Vale, entiendo que esto las personas también es de agradecer, ¿no? Cuando ven que depende qué tipo de perfiles en una empresa, roles en una empresa, pues son cercanos, dejan hacer, ¿verdad? Seguramente que ayuda mucho. Y eso, por ejemplo, esto que decías antes de Barcelona Oberta y del mundo asociativo, ¿no? Pues, o sea, el liderazgo en una empresa
lo tienes porque tú eres el propietario de la empresa y el director. Pero ese no es el liderazgo real. El liderazgo real es el que te reconoce la gente, ¿no? Es el que ven que tú realmente puedes tener porque creen en ti, creen en el proyecto, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa en Barcelona Oberta, si no ya no sería presidente. Y eso me refuerza mucho a que mi manera de ser tiene que ser esta, ¿no? En la que no seas líder por la propia atribución que tienes como empresario, sino que el propio equipo te lo reconozca y valoren tu capacidad para poder liderar, ¿no? Es lo que más valor tiene, al Totalmente. final, como es la persona e intentar ser algo que no eres, pues seguramente que no te saldrá bien. Siempre hay que aprender, ¿no? Y para poder ser pues un poquito mejor y poder ayudar más a los demás. Y totalmente de acuerdo. O sea, el perfil que puedas tener o la insignia que puedas tener no debe servir como persona que asuma ese liderazgo y te tengan que ver así. Totalmente de acuerdo. Sí. ¿Qué rol juega la sostenibilidad dentro de la mallorquina, tanto a nivel producto o a nivel... entiendo que todo lo que tenga que ver con la logística y demás, ¿no? Aquí trabajáis bastante con logística. A nivel sostenible, que... Sí, a ver, nosotros desde hace ya 3 años, cada año renovamos el certificado de Biosphere, que se llama, ¿Vale? que es una homologación europea para empresas comerciales y del sector hotelero, turístico y demás. Es una especie de directriz sobre la cual te homologan todos tus procesos para entender que formas parte de una empresa que trabaja con criterios de sostenibilidad. Y eso ya nos obliga a orientarte hacia una determinada manera de trabajar. Por ejemplo, trabajamos sin plásticos. Tú no verás en las tiendas ningún producto con plástico. Espero que no vayas y encuentres alguno, porque no debería ser así. Pero no tenemos plásticos, No, sí. están minimizados. Sí que en el transporte interno los productos van paquetizados, pero no van individualizadamente con plásticos. Todo el tema de por ejemplo, el cuidar mucho el consumo de proximidad, evitar compras de gran distancia, eso también forma parte. Nosotros después de la pandemia hemos aproximado mucho la producción, trabajamos mucho con Turquía, con el Centro Europa, con Portugal y trabajamos muy poco ya con Asia, ¿no? Y todo eso ayuda también a que todos los procesos... y luego también el tema online. Realmente el tema online es una gran preocupación, porque... Piensa que los desplazamientos que provoca el paquete a paquete acaban creando un problema grave de movilidad, con lo cual los demás también emiten más emisiones. Y luego hay una gran logística absurda que se llama vinculada al online. Es decir, los paquetes van y vienen porque la gente no está en casa o porque... Bueno, especialmente en la moda. A nosotros no nos pasa tanto, por ejemplo, en la moda, pues pide 3 tallas y luego devuelve 2. Devuelvo 2 o las 3. Sí, correcto. Sí. El otro día estaba con un directivo importante de esta empresa que te comentaba antes, que me decía que para vender 100 tienen que facturar 200, o al revés, para facturar 100 tienen que vender 200, porque 100 se los devuelven. Es decir, acaban de tener un volumen de ventas el doble del que realmente acaban facturando, ¿no? Esto es terrible. Es terrible. Es terrible para todo. Para la sostenibilidad, ¿no? ¿no? Es malo para... paquetaje, todo, ¿no? Y bueno, y hay normas más vinculadas también a temas de sostenibilidad en relación... en las relaciones laborales, con los clientes. Bueno, hay un amplio abanico de cosas que parece que no, pero que son importantes irlas teniendo en cuenta y que la suma de todos hace que todo sea más equilibrado, ¿no? Dentro de este mundo. Sí. Tan caótico en este sentido y pienso que ni que sea un granito, pero también tenemos la responsabilidad, ¿no? De todos los que podamos tener empresas y intentar cuidar todo esto porque bueno, es un tejido muy grande a nivel mundial, ¿no? Y seguramente que contribuyendo todos un poquito, pues
hacemos. Pero sí que es verdad que cuesta, ¿no? Porque muchas veces pues balanceas, ¿no? Y dices, ostras, ya, pero si trabajo para el bienestar sostenible, muchas veces pues el bienestar del negocio o la salud del negocio muchas veces también se puede ver perjudicada, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que Bueno, hay que a ver, hacer todo el aquí lo importante es esfuerzo. que las reglas del juego sean iguales para todos Ahí y que el está, ahí consumidor está. también las entienda, Sí, sí, sí. porque al final dices, bueno, vamos a hacer que los pijamas sean sostenibles, se hagan de algodón, sean reciclables, no sé qué, tal y cual. Pero bueno, luego buena parte de los clientes a lo mejor entienden que el pijama que les conviene no es ese. Y que pese a que lleva etiqueta de sostenible, van a buscar otro. Que pijamas, puedo hablar de manzanas o de cualquier otro producto. La conciencia colectiva pasa por buena parte de educar al consumidor hacia esa tendencia, porque por mucho que la lancemos, si eso tiene más valor, porque lo tiene, más valor añadido y supone que tiene mayor coste, si el cliente no está dispuesto a asumir ese coste, esto no acaba funcionando. Y entonces es muy importante que toda esta cultura penetre mucho. El tema de la compra en kilómetro cero, todo lo que envuelve, es decir, cuando estamos delante de la lineal del supermercado, hay más criterios aparte del valor, precio, sobre el cual hemos de tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de compra, porque estamos de alguna manera tendiendo a que todo esto se minimice. Sí que es verdad que son las marcas, ¿no?, las que utilizan el altavoz para seguramente hacer ver a la población que realmente es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Correcto. Y porque no se ha visto en estos últimos años que se habla mucho del kilómetro cero y yo creo que ha habido una conciencia bastante buena hacia todo lo que es la población, pero falta muchísimo más. Y ¿qué equilibrio intentas mantener entre lo que es una empresa con esta tradición, ¿no?, seguramente ya familiar y demás, con la parte de innovación? ¿Hay algo que hayas tenido que dejar aparte en cuanto a tradición porque la innovación os ha llevado hacia otro lugar? A ver, la empresa es permanentemente innovación. Innovación significa hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Y ese es el principio fundamental sobre el cual tienen que gestionarse las empresas. La tradición es la acumulación de las innovaciones. Es decir, si tú no innovas, no acabarás siendo tradicional porque, o sea, el componente tradicional es un romanticismo, pero no es un atributo sobre el cual tú puedas basar tu estrategia de crecimiento y de relación con los clientes. La gente joven les da igual que una marca tenga 70 años o funcione hace 15 días. Buscan eso, que sea moderna, que tenga innovación, que aporte valores, atributos relacionados con su manera de ser, con su estilo de vida. Entonces, nosotros en nuestro posicionamiento estamos siempre ahí. O sea, está bien decir que has nacido en el año 47, te refuerza mucho porque dicen estos tíos tienen experiencia y llevan años en el sector y demás, pero si no innovas, eso no sirve para nada. Con lo cual, ese es un elemento clave. ¿En qué innovamos? Bueno, lo que hablábamos, innovamos en hacer productos nuevos y diferentes cada temporada, ¿no? En estudiar cada vez más qué nuevas maneras de relacionarte tienes con el cliente a través de los canales digitales, a través de las propias tiendas físicas, haciendo las cosas diferentes, cambiando todo, mejorando el merchandising permanentemente, ¿no? Bueno, es decir, hay montones de cosas sobre las cuales constantemente te tienes que estar cuestionando lo que haces para mirar de hacerlo mejor y diferente. Y esa es la innovación. Muy bien, muy bien. Gaby, el otro día estaba leyendo una noticia que decía que la INE, que es el Índice General de Comercio Minorista, salió un gráfico donde en los últimos 10 meses consecutivos el crecimiento en las ventas minoristas había subido en España. ¿Vosotros lo habéis detectado así, de esta manera, en estos últimos 10 meses? Si ha sido así, ¿qué crees que es consecuencia este crecimiento?
Bueno, la evolución del comercio minorista en los últimos meses, como dices tú, ha estado positiva y aquí en Barcelona se ha notado especialmente. Aquí tenemos dos componentes, la demanda interna y la demanda que nos viene vinculada a lo que se llama el visitante, que no solo es el turista, sino la gente que viene fuera de la área metropolitana. O sea, la capacidad de atracción que tiene Barcelona desde el punto de vista del comercio es muy potente, ¿no? Entonces, el comercio en general del centro de Barcelona ha crecido y ha crecido más por estos dos componentes. Sí que es cierto que se está notando, justamente hoy lo decía el gobernador del Banco de España, una cierta debilidad en la demanda interna. Vale. Pero tampoco puede ser especialmente preocupante, y especialmente en el ámbito del comercio, donde tenemos esta particularidad en el comercio del centro, que tenemos una demanda turística importante y que tiene un efecto inducido. O sea, no es que todos los visitantes o todos los turistas nos compren, sino que además eso genera un motor económico añadido que hace que la economía de la ciudad vaya mucho mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el 2024 Cataluña cerró con índices de récord en cuanto al turismo. Entiendo que esto en la mallorquina también es algo positivo, ¿no? Como comentas. ¿Y cómo vivís el debate en Barcelona Oberta sobre turismo? Bueno, hace años ya que dura ese debate. Recordemos que la anterior alcaldesa, hace 8 años, fue alcaldesa, entre otras cosas, por este motivo, ¿no? Porque ya se hablaba de la gentrificación y de un problema grave de turismo. Sí que es cierto que esto ha ido evolucionando y el turismo no acaba siendo la principal preocupación ahora de los barceloneses. Y sí que es cierto que se han ido haciendo deberes importantes, ¿no? En la ciudad. O sea, la ciudad no tiene un posicionamiento de turismo vacacional, sino que en la ciudad tienen que pasar cosas para que vengan visitantes, como ahora Primavera Sound, que ha estado este fin de semana, o la Fórmula 1, que estuvo el otro fin de semana. Es decir, entendemos que la ciudad tiene que ir evolucionando con una agenda muy amplia, que dure todo el año y que haga que el turismo que venga tenga una cierta cualificación vinculada a los acontecimientos. Cuando digo cualificación no digo que vengan todos los turistas ricos a meterse en hoteles caros. También necesitamos mochileros, por entendernos. O sea, no podemos discriminar a un tipo de turismo sí, otro tipo de turismo no. Pero sí que es importante focalizar el turismo hacia determinados motivos por los cuales visiten la ciudad. Que no sea esto un parque vacacional, sino que sea una ciudad en la que pasen siempre cosas muy positivas para la cultura, para la economía y para el dinamismo de la propia ciudad. Y creo que eso se está logrando. Vale. Eso se está logrando. Ayer salía un artículo en el periódico que hablaba de qué pasaría si no tuviéramos todo este turismo y cómo repercutiría en muchísimas variables del día a día, ¿no? Cuánta gente dejaría de ir al campo del Barça o visitaría los museos, o, bueno, etcétera. Es decir, y esa es una realidad, ¿no? Pero sobre todo hemos de tender a que ese turismo esté muy cualificado y muy vinculado a esta agenda potente que tiene la ciudad. Claro. Y no a un turismo por sí mismo que venga aquí a hacer de sol y playa, ¿no? Ya. ¿Y cómo podemos contribuir las empresas a que esta agenda de lo que suceda en la ciudad cada vez pueda ser o más grande o mejor cualificada? Bueno, participando de la experiencia de ciudad, que es lo que hace el comercio, ¿no? El comercio, o sea, tú vendrás a lo que vengas a la ciudad. Vendrás por el Primavera Sound o porque eres un ejecutivo y vienes a una feria como la del Mobile o vengas a un concierto o un partido del Barça. Pero vives de la experiencia de la ciudad. ¿Qué significa? Pues te gusta ir al centro, ir a comprar, que haya tiendas bonitas, que haya tiendas diferentes, muy identitarias de la ciudad, que no nos estandaricemos y que en cada esquina haya lo mismo que hay en otras ciudades del mundo, y que participemos de todo aquello que somos, ¿no? Es decir, que hay una gastronomía potente, diferente, que la tenemos muchísimas estrellas Michelin y Barcelona es una de las ciudades más importantes desde el punto de vista de posicionamiento gastronómico.
pero a la vez también participemos de esta cultura tan potente que tenemos, ¿no? Estos museos, ¿no? Como el Picasso, el Manac, bueno, el Tàpies, o sea, el centro de Barcelona está lleno de museos y de cosas chulas que visitar, ¿no? Sí. Eso es lo que se llama la experiencia de ciudad, ¿no? Si vienes a Primavera Sound y te vas y ya está, pues pues has perdido muchísimas cosas, ¿verdad? Correcto. Y también hay que ahí es donde vínculo. Nosotros tenemos que estar. Tenemos que estar al lado de estos acontecimientos y sobre todo promover, que es lo que hacemos a través de Barcelona Oberta, que haya un comercio de calidad y a la altura de la excelencia que la ciudad se proyecta, porque lo hace y lo hace muy bien. Muy bien. Cambiando un poco de tercio y saliendo de lo que es la actualidad, como CEO, Gaby, ¿cuál ha sido últimamente la decisión más complicada que has podido tener que tomar? Bueno, yo creo que me pasa lo mismo que a la mayor parte de los CEOs, ¿no? Prescindir del equipo o de una parte del equipo, normalmente de una parte del equipo. Si tienes que prescindir de todo el equipo, el problema lo tienes tú. No lo tienes. Pero sí que a veces, a ver, una empresa que tiene tantos años pues evoluciona y cambia. Nosotros tenemos también una plantilla con una media muy alta, ¿no? De 25, 30, o sea, la gente está muchos años en nuestras empresas. Y cuando pasan estas cosas, pues a veces las personas cambian o las empresas cambian también, ¿no? Y a veces pues los proyectos dejan de ser compartidos, ¿no? Y eso pues pasa y es triste y lamentable porque pasa en personas en las que has tenido confianza y has confiado en ellos y por diferentes circunstancias pues te ves obligado a tener que prescindir, ¿no? Y eso es duro, no nos hemos de engañar, es decir, si no eres una fábrica de crear despidos, que no es nuestro caso, pues cuando te pasa eso te impacta y te culpe, ¿no? Eso es pues yo creo que es lo más difícil que puedas decir que te puede pasar como CEO, ¿no? Sí, y además que empresas pues del tamaño que podemos tener, pues es lo que tú decías antes, al final acabas conociendo a todo el mundo, ¿no? Y se crean pues, ciertos vínculos, se crean relaciones de confianza muy necesarios. Claro, sí. ¿Qué error reciente has tenido? Y bueno, todos tenemos errores, evidentemente, si no, no estaríamos donde estamos. ¿Y qué error has tenido últimamente que puedas decir, ostras, gracias a ese error he aprendido tal cosa? Bueno, como dicen, unas veces se gana y otras veces se aprende, ¿no? Sí. A ver, no sé, me pillas fuera de juego. Bueno, no sé, es que supongo que tengo tantos errores al cabo del día o del año que no te sé ahora dar una respuesta ahora de cuál es el error que he podido cometer en el último tiempo, pero vamos, cometo muchísimos y además que me gusta reconocerlos. Quizá esta excesiva necesidad de quererlo abarcar todo, de querer llegar a todo y a veces pues soy una persona creo que excesivamente comprometida, ¿no? Y a veces me cuesta decir que no. Y eso es un error, ¿no? Y hace falta a veces tener más determinación para priorizar respecto a intentar complacer a todo el mundo, ¿no? Claro. Y esto a veces pues te pasa factura a nivel personal y te crea pues determinada situación de estrés que a veces pues lo acaba pagando la familia, ¿no? Porque cuando te encuentras en situaciones tensas donde descargas más es por la noche cuando llegas a casa, en la que tendrías que compartir con mi esposa y con mis hijas y con la familia pues cosas que a veces pues esta situación de sobrecarga no te lo permite, ¿no? Sí, es una de las partes más críticas que yo creo que empresaria podemos tener, ¿eh? El que no sabemos muchas veces pues o decir un no o esta responsabilidad que seguramente que nos viene innata, ¿no? Porque nos han educado así, pues es muy complicado pues deshacerlo y esto lo llevamos muchas veces a casa y sí, esto es algo que, bueno, seguramente que todo el mundo que nos escucha se siente bastante, le resuena bastante. Y como CEO,
todos tenemos estos momentos a lo mejor más críticos, más de soledad, ¿no? Que llamábamos antes, de la soledad del CEO. ¿Qué recomendaciones nos darías que tú puedas hacer, ¿no? De decir, hey, es que tengo que desconectar o tengo que reconectar conmigo mismo para salir de la vorágine esta que llevo durante estos días. No sé, deporte, pasear o ¿qué es lo que pones en práctica o recomiendas? Bueno, a ver, esto de la soledad del CEO bueno, es una realidad, pero hay que entender que es así. Es decir, tú estás para proponer cosas que solo las entiendes tú al principio y que no forman parte de lo... O sea, si tienes una cierta visión estratégica, si piensas en desarrollar cosas nuevas y demás, pues a veces cuesta que los demás entiendan esas nuevas realidades que tú aportas y que tú entiendes que tienen que ser disruptivas para que la empresa pueda hacer determinadas cosas diferentes y se pueda enfrentar con mayor competitividad a los retos, ¿no? Eso cuesta a veces, ¿eh? Yo a veces pues me he sentido decir, hostia, es que no me están entendiendo, ¿no? Pero bueno, a base de labor pedagógica y de intentar que los demás puedan entender el tema, pues vas saliendo adelante, ¿no? Y me decías terapias, ¿no? Sí, ¿qué haces para desconectar, ¿no? Para desconectar del trabajo, para, pues esto, o sea, en un día que haya sido un día muy estresante y tal, pues oye, pues ¿te gusta desconectar? Pues o leyendo o meditando. Bueno, me gusta mucho tocar el piano. Vale, entonces, o sea, podrías decir que es tu hobby como que sí, lo utilizas para desconectar y... Pero bueno... Cuando estás muy conectado o muy cansado, tampoco das lo mejor de ti tocando el piano. Es decir, el piano también... Entonces te juega a la inversa, ¿no? También exige lo suyo, ¿eh? Es decir, si lo quieres hacer y hacerlo bien, pues yo hago clases cada viernes y me lo pongo como una disciplina, ¿no? Muy bien. Pero sí que es un registro mental muy diferente y con el que disfruto muchísimo y sobre todo te hace... crecerte mucho en lo personal, ¿no? Y bueno, me gusta y lo disfruto. Muy bien, muy bien. Mira, está muy bien. O sea, cada uno tenemos nuestros hobbies y nuestras maneras de desconectar que creo que son muy necesarias para las responsabilidades que podemos tener en nuestros roles, ¿verdad? Y ayuda muchísimo. ¿Qué libro podrías recomendar que te hayas leído últimamente o a lo largo de tu vida que digas, ostras, este libro me ha marcado por distintas razones? Bueno, mira, me gusta un compositor austriaco que se llama Stefan Zweig, que ha escrito muchos libros, escribe una prosa extraordinaria y muy amante de la cultura europea. Y ha escrito un libro que se llama El mundo de ayer. El mundo de ayer. Sí, y es una maravilla porque está muy bien escrito y contextualiza muy bien las consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial y cómo cambia eso también, las maneras de entender el concepto de Europa, ¿no? Me gustó mucho también de él otro libro que se llama Momentos estelares de la humanidad, que define esto, ¿no? O sea, 10 capítulos, pues define cosas muy maravillosas que han pasado en la humanidad. Está bien. Y ahora estoy leyendo, que no lo estoy leyendo, es un tocho que no lo acabo nunca, Las memorias de Francesc Cambó, de Borja Riquel. Y lo voy leyendo a trozos, porque bueno, este hombre era como muy polifacético, porque era político, empresario, mecenas, bueno, era un poco de todo, bueno, era una bestia de personaje, y voy cogiendo capítulos de aquí y de allí y voy leyendo un poco esto, ¿no? La parte política es muy curioso, que es muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Él estaba en la línea regionalista, pero vamos, que también vivían momentos muy convulsos desde el punto de vista de los partidos y demás, ¿no? Y bueno, es divertido, está bien. Muy bien. Pues mira, los tendremos en cuenta. Seguramente que muchas personas que nos están escuchando también los tendrán en cuenta. No los conocía. Y Gaby, ¿una ciudad o un lugar que te inspire? Barcelona. Barcelona, ya. Esta respuesta ya casi que la sabía. Sí. Bueno, también yo voy mucho a Pollensa, es mi ¿Vale? segunda ciudad.
Bueno, mi madre es de Mallorca, yo me llamo Llabrés, de segundo apellido, que es un apellido muy mallorquín. Tenemos mucha familia allí. Y nada, íbamos al puerto de Pollensa, que es un lugar magnífico, muy recomendable, donde se desconecta mucho. Los mallorquines siempre dicen, no hagas mucha propaganda de aquí para que no nos vengan muchos turistas, ¿no? Pero bueno, es un paraíso y la verdad es que ahí disfruto muchísimo también cuando tengo ocasión de ir, sí, sí. Muy bien, o sea que está claro y queda clarísimo que el branding, el nombre de la mallorquina, viene de origen. Bueno, no, no, porque mi padre montó la empresa cuando tenía 24 años junto con mi tío. Vale. Y no estaba casado aún. No sé si conocía a mi madre, creo que no la conocía aún. Y puso la mallorquina porque en aquel tiempo las mejores mantas se hacían en Mallorca. Bueno, las mejores. Había un modelo de mantas, se llamaba mallorquina, y vendía muchas de esas mantas. Ostras. Y entonces entendió que ese era el nombre que le tenía que poner a la empresa y le puso la mallorquina por este motivo. Y luego conocí a mi madre y bueno, me parece que la cosa fue redonda, ¿no? Pero, oye, ni hecho propósito, ¿eh? Pero sí. Pero el motivo principal es ese y así lo explicamos siempre. Qué bueno. ¿Nos podrías decir una frase, un recuerdo que te acompañe en los momentos difíciles o unos momentos que hayas vivido, ¿no? O sea, yo recuerdo, a mí lo que me pasa mucho, ¿no? Es que cuando estos últimos 15 años que creé la empresa y hay momentos de dificultades como constantemente vienen, recuerdo la etapa anterior donde estuve trabajando en un taller mecánico con mi padre y vivía momentos muy complicados y muy intensos de lo que era a nivel profesional, ¿no? Y cuando vienen momentos complicados, aquí, a día de hoy, pienso en lo que había vivido, ¿no? Y digo, ostras, Jordi, o sea, lo de antes sí que era un problema, ¿no? O sea, lo de tener a lo mejor 20 años, encontrarte en un país solo, que con la experiencia que tenías, un país complicado y que tenías que solucionar un problema sin saber el idioma que se hablaba en ese país, ¿no? Esto era un problema, ¿no? Pero a día de hoy, pues, oye, me ayuda muchísimo a repensarlo, ¿no? Y a decir, hey, Jordi, que tira para adelante y déjate de según qué tipo de cosas, ¿no? ¿Podrías decir tú, hay algo que cuando te venga pues, momentos complicados que digas, ostras, pues, mira, lo que me dijeron en aquel momento o una frase que leí un día me inspira mucho oye, bueno, voy a hablar con un amigo? El otro día que tuve una frustración importante en un tema menor, y un amigo mío me dijo, mira, unas veces se gana y otras veces se aprende. Y la verdad es que me gustó la frase. La frase es buena, sí. Y bueno, y te lo aplicas, no pasa nada. Las cosas a veces son como son y uno piensa que tienen que ser de una manera y salen de otra, pero bueno, me parece bien usar esta frase y sobre todo trabajar con mucha diplomacia, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, para mí eso fue importante también. Está claro que tenemos que tomar decisiones constantemente porque es lo que tú decías, ¿no? La innovación tiene que ver también en el tomar decisiones y en el tomar decisiones uno lo hace desde la experiencia que pueda tener, por eso toma esa decisión de la intuición, ¿no? que pueda haber, pero evidentemente nos podemos equivocar y es positivo reconocer que una equivocación nos lleva a que al día siguiente, si la sabemos tolerar, seremos mejores personas y estaremos más preparados para lo que nos pueda venir, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo, no solo para empresarios, sino para todo el mundo, reconocer que en las equivocaciones está el crecimiento también, muchas veces personal, ¿no? Sí. Y de ir a más. Sí. Gaby, para ir terminando, así de bote pronto, ya sabes que yo este programa de la Fórmula CEO, pues uno de mis propósitos es que las personas que nos puedan ver les sirvan para ver la historia de otros empresarios, por lo que han pasado, por lo que han vivido, esas dificultades, tomas de decisiones que a lo mejor no han podido salir bien, ¿no? Y pueda inspirar a muchas personas que, oye, todos sabemos, ¿no?, lo que es el recorrido de un empresario, que por mucho que se haga con mucha ilusión, con mucha pasión, que nos haya inculcado esto, pero poder escuchar a otros, que es lo que comentábamos antes, nos inspira muchísimo, ¿no? Y así, a bote pronto, ¿quién te gustaría que pudiera venir un día aquí? Me imagino que ahora te vendrán un montón de personas en mente. Hombre, no.
no quiero ser injusto con los... Pero... Oye, puedes decir varios, si quieres. Sí. A ver, una persona que admiro muchísimo y que me encanta su trayectoria. Siempre que puedo lo voy a escuchar, pero creo que estaría bien que también pudiera estar aquí en un formato como este, que es Joan Font, el creador y fundador de Bonpreu. Creo que es un gran empresario y un ejemplo de lo que realmente deben ser los empresarios hoy en día, ¿no? Sí. Su manera de entender, de enfocar las cosas, el esfuerzo, la gestión y la capacidad sobre la que él ha desarrollado esta empresa me parece extraordinaria, ¿no? Y luego, por ejemplo, tengo un amigo que es Francesc Euba, que es propietario de una empresa que se llama Paellador. Sí. Que lo conozco, bueno, es una persona muy entrañable. Conozco su trayectoria empresarial, aunque no la conozco tan bien como la de Joan, que me parece también extraordinario. Uno de estos empresarios hechos a sí mismo, que han tenido capacidad para desarrollar una gran marca, una gran empresa y sobre todo tener muchísima humildad y ser unas personas muy próximas, muy cercanas y con mucha capacidad de transmitir y de poder aprender de ellos, ¿no? Qué bien, qué bien. Qué bien que hayan personas que estén en nuestro sector, ¿no? Y con una persona como... Que me perdonen, espero que no les pongan un lío, pero bueno, seguro que caso, no, nadie lo va a tener. Ahí quedará dicho solo. Nadie lo va a tener en cuenta, seguro. Pero dice mucho también, ¿no? De ti, con la experiencia que tienes, ¿no? Y todo lo que nos has explicado, tantísimos años, que puedas tener a personas que te puedan inspirar, que hagan las cosas, pues... Joan Font es un gran reconocido, ¿no? Por cómo ha hecho todo, ¿no? Y yo creo que sus valores los ha transmitido siempre de una manera muy clara y, pues oye, pues dice mucho pues de ti, ¿no? Que te puedas inspirar también a personas como Joan. Absolutamente. Sí. Es necesario también. Pues muchas gracias, lo tendremos muy en cuenta. Gaby, para ir terminando, y ahora ya sí, siempre le pido al invitado que escriba una pregunta para el siguiente invitado. El último invitado que vino fue Sergio Martínez Campos, presidente y CEO de Hispano Suiza. Y él me hizo la pregunta a mí. Él me hizo la pregunta. Él te hizo para ti la pregunta. Y él escribió: ¿cómo haces para perseverar los valores de una marca con tantos años como la mallorquina en un entorno tan cambiante? Bueno, ya lo hemos comentado. Básicamente, pues esto, lo que comentamos, la innovación, capacidad de liderazgo, sobre todo tener una proyección de marca muy potente y hacerlo todo de manera muy excelente, ¿no? Esto es fundamental y creo que bueno, lo hemos estado comentando a lo largo de la entrevista y le agradezco mucho que me haga esta pregunta porque realmente es uno de nuestros puntos fuertes. Y creo que el público, especialmente Barcelona y Cataluña, así lo entienden y nos siguen dando esa confianza que nos han dado toda la vida y que hace que, bueno, que seamos una empresa especialmente singular, que seamos muy de aquí y que transmitamos unos valores muy propios de nuestra ciudad, ¿no? Sí, y esto realmente pues lo hacéis muy bien. Yo creo que os conozco desde que nací y sí que es verdad que toda esta parte la transmitís muy bien y el trabajo que hacéis de marca es un trabajo muy importante que merece la pena que lo podáis tener también como una especie de caso de éxito, ¿no? Para que muchas personas puedan aprender de ello. Siempre se habla de la marca y que es lo más importante, pero antes del producto, que evidentemente también es muy importante, ¿no? Cómo es la marca y cómo se transmite la marca ya dice mucho cómo va a ser el producto o cómo va a ser la atención al cliente, ¿no? Y vamos, esto lo hacéis muy bien. Gaby, muchísimas gracias por venir hoy a la Fórmula CEO. Ha sido, yo creo que muy especial que nos hayas podido explicar pues cómo fueron estos inicios y pues oye, en el año 1992 la razón por la cual pues los tres hermanos cogisteis el timón de la ilusión máxima seguramente que sería de tu padre y de vuestro padre.
Y nada, pues agradecerte muchísimo toda esta historia, cómo vives la empresa, la importancia que le das al equipo, a la gente que forma parte, cada uno de ellos, de la mallorquina, que yo creo que es algo esencial y fundamental para cualquier empresa, pero tú lo has explicado muy bien. Y nada, que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Ha sido un placer y repito, enhorabuena por esta iniciativa y esta posibilidad que tenemos los empresarios de podernos abrir un poco más a nivel personal y de transmitir esta maravillosa labor que tenemos, ¿no? de poder ayudar a que la economía prospere, a generar empleo y sobre todo a tener ilusión por desarrollar proyectos empresariales en beneficio de nuestros clientes, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby.